Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Alejandro Hernández y hoy vengo de la actividad integradora 3. Hablaremos de la sobreexplotación de los mantos acuíferos de la Ciudad de México en este día que es el 10 de octubre del 2020. Y vaya que nos llega una noticia del periódico Heraldo de México donde el título nos llama la atención porque se llama A cuidar la casa. Este periódico fue hecho el día 20 de marzo del 2020. Perdón por la imagen que se manda, pero es la única forma de demostrar cuál es la información donde se obtiene esta noticia que habla de cómo hay muchos problemas en la Ciudad de México de acuerdo a las grandes inundaciones y los socavones que se han hecho porque se ha extraído suficiente agua y no se ha tenido un control. Y vaya que fue en un lunes 30 de marzo del 2020. Esto ocurre en el centro y en las alcaldías de Iztapalapa, Tláhuac y Xochimilco, donde muchas veces pues, se inundan las casas, ¿no? En tiempos de lluvias y claro, como le sacan el agua, se llega en los grandes temblores, pues las casas empiezan a caer, ¿no? El nombre del periódico se llama El Heraldo de México y el escritor que se atrevió a dar su opinión se llama Circe Camacho Bastida. Todo esto tiene que ver con el tipo de ecosistema que está ocurriendo. El ecosistema de mi ciudad están compuestos por bosques, de pinos, encinos, pastizales, matorrales, vegetación y urbana, y zonas agrícolas. Muchas de las veces tenemos todo eso, pero a veces en estas delegaciones no hay agua. ¿Qué características tiene el ecosistema? Algo muy difícil en la mayor parte de su territorio. De estas alcaldías se presenta el clima templado, subhúmedo. El resto se encuentra el clima seco y semiseco. También es templado, húmedo. También la temperatura media anual es de 16 centígrados. Nuestra ciudad está asentada en la Cuenca de México, en una unidad hidrológica cerrada ubicada en una llanura lacustre. El hecho de ser una cuenca cerrada rodeada de una zona montañosa y en donde existe un sistema de lagos de las características ambientales especiales, como el clima en el cual se predomina templado. Vaya que tiene una temperatura anual, el promedio es de 15 y una fuerte temporada de lluvias en mayo y octubre, como muchas veces. Pues estas imágenes, como podrán ver, son imágenes de la flora y fauna que hay en este lugar, ¿no? Donde también hay milpa, como les hablaba. El clima es templado, es una zona donde todavía hay, pues es un choque, donde todavía hay siembra, donde todavía hay gente que es campesina, pero también está la gran ciudad, ¿no? Y donde pues se, se aprovecha todo el tipo de terreno, ¿no? Claro que aquí en esta actividad tenemos que hablar de dos ejemplos de la flora que habitan en el ecosistema. En Santa Catarina hay una familia de nochebuenas también. Habita en el Cerro del Judío unas orquídeas que es raro encontrar en la Ciudad de México. También hablan de la fauna y claro que contamos en el oriente con muchos reptiles, ¿no? Que hay registrado 39 especies que se ubican en áreas ecológicas protegidas en la Sierra de Guadalupe y las humedades de Xochimilco y Tláhuac. También hay 19 especies endémicas del país, pero solo el gorrión serrano es endémico de la CDMX y está en peligro de extinción, como también en la Sierra de Guadalupe que hay alacranes, cascabeles, varios tipos de animales que luchan. Vaya que estas serían algunas de los animales que están pues viendo, ya como el gorrión, el cascabel, lo que le hablaban, esos animales que entre algunas bacterias, ¿no? Y esto es lo que encuentras muchas veces en la Ciudad de México. Y es muy cierto, ¿no? Después de ver estas imágenes y estos animales, pues tengo que hablar de cómo es sobreexplotado y cuáles son las causas del ecosistema. Hay un problema del producto del crecimiento demográfico en esta ciudad, ¿no? Lo que pide que haya más terrenos, muchas veces lotes y más casas para la gente que vive en la ciudad. Las consecuencias de la sobreexplotación en el ecosistema, de los
de los mantos acuíferos que hablábamos al principio, que hay muchas colonias, cada vez más gente, cada vez más familias que vienen de los estados de diferente parte del país, donde muchas veces llegan a Tláhuac, Xochimilco, hasta Azcapotzalco, Venustiano Carranza, Tlalpan. Muchas de las veces de tanta gente que hay, no se da el abasto para dar el agua que se merece la gente de esta ciudad. ¿Cómo implica la sobreexplotación en tu ciudad o comunidad y en tus actividades diarias? El problema es que cada vez el uso de la tecnología espacial se puede calcular los hundimientos regionales al detectar diferentes cambios en los patrones de deformaciones del suelo, lo que hace que haya muchos socavones, lo que lleva a un hundimiento que provoca fracturas en las redes de drenaje y agua potable. Por ello, el 40% del suministro se pierde en fugas. Es lo que podemos darnos cuenta usando la tecnología de cómo podemos ayudar para ver dónde está el gran problema. Y me piden que tengo que hablar de 3 reacciones de la explotación sustentable de este ecosistema y sus recursos naturales para resolver este problema que nos afecta a todos. Estas imágenes son de grandes problemas que hay en la ciudad, donde pues mucha gente no tiene agua, y vaya que hablábamos de la población, cómo se está cada vez llenando más y más la ciudad y no alcanza el agua, ¿no? La gente tiene que recurrir muchas veces a las pipas, y pues ahora sí que tratar de sobrevivir, porque cada vez es mucha gente que hay y los mantos acuíferos se explotan cada vez más. Y pues vaya que me piden 3 reacciones, les hablaba, ¿no? Pues es algo difícil, ya que contamos con el Congreso de la ciudad, que toma medidas como cobrar más a quienes consumen agua y la llegan a tirar. La segunda acción es un programa de cosecha de lluvia que ha dado buenos resultados, ¿no? En estos meses el agua que se cosecha se utiliza para baños, para lavar plantas, para regar plantas y para lavar automóviles. Y la tercera, que es que se puede combatir el hundimiento de la ciudad. Para eso muchas de las veces nuestros impuestos se van en los recursos que se le paga a la gente para poder trabajar. Así que hagamos conciencia, yo les digo a todos que hagamos conciencia en el gobierno y en nosotros mismos para poder seguir trabajando. Pues por mi parte es todo, gracias por este noticiero y gracias por escucharme. Buenas noches.